Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Doy gracias a Dios porque su misericordia nos tiene bien. En esta ocasión no voy a predicarles yo, he invitado para que predique la palabra de Dios al pastor Manuel Arce. Así que mis hermanos, los invito a que pongan atención a este mensaje que Dios ha puesto en el corazón del pastor Manuel Arce. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a esta iglesia. Gracias por la invitación, por el pastor Víctor Fortanel. Y gracias porque creo que hoy va a ser una bendición para todos nosotros, tanto como el que predica, tanto como el que oye, que son ustedes. Así es que abramos nuestra Biblia ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, del versículo 7 al versículo 10. Y esta parte de la escritura, escuche cómo dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre, cierra y ninguno abre. Ese es el versículo 7. El versículo 8 dice el Señor: yo conozco tus obras, he aquí pues una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, y aunque tienes pocas fuerzas, dice el Señor, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta parte de la escritura, hermanos, es muy importante y el autor es el apóstol Juan, como todos lo sabemos. Y esta parte de Apocalipsis, que en el idioma es el griego, y es una parte donde es un libro de revelaciones, pero también que tiene trasfondo cultural y que también nos habla de la vida política, la vida social y la vida religiosa. Este libro es muy interesante porque también contiene, nos habla literalmente, simbólicamente, pero sobre todo espiritualmente. Cuando dice la palabra de Dios, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, se refiere a esta ciudad donde estaba esta congregación, entretejido el pastor y la iglesia. ¿Cuál era el mensaje? Cuando dice, aunque esta ciudad actualmente ya no existe, pero la palabra de Dios permanece para siempre, permanece para la iglesia y para la iglesia actualmente. Esta parte es muy interesante porque cuando dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, se está refiriendo a un sistema político, pero también religioso. Estamos hablando del rey David, estamos hablando aquí 1000 años antes de Cristo. Y recordamos ese sistema como era, que se tenía que vivir conforme a la ley, conforme a los mandamientos de Dios, conforme a los estatutos de Dios, conforme a las ordenanzas de Dios y conforme a las ceremonias. Pero cuando hablamos, hermanos, hablamos del santo, hablamos del verdadero, ahora nos estamos refiriendo al reino de Cristo, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces ahorita vamos a ir entendiendo esta parte, qué es lo que nos quiere decir el Señor en esta parte de la Escritura. Cuando hablamos de el reinado de Cristo, Él como Rey, estamos hablando de un reino espiritual que fue establecido hace 2000 años por la gracia de Cristo. Sabemos cómo se estableció esta gracia.
que Dios vino, estuvo en este mundo como humano y sabemos todos, como Iglesia de Cristo, sabemos que Él padeció, fue crucificado, fue muerto, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y ahora estamos hablando de ese reino, como dice el apóstol San Pablo, en Romanos 14:17, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, entendemos, aquí vemos dos ejemplos simbólicos, llave y puerta. ¿A qué se refiere llave y puerta? Se refiere al Evangelio. ¿A qué se refiere puerta? Se refiere, cuando una llave abre una puerta, se refiere entrar en el reino de los cielos a través del Evangelio. Entonces, dice el versículo 9, dice: he aquí, yo entrego de la aguja de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino mienten. Y yo haré que vengan y se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Ahora, el versículo 10, escuche bien cómo dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y de aquí, de esta parte escritural, nos vamos, para entender un poco mejor, nos vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, vamos a analizar el versículo 3 al versículo 14. Aunque el versículo 1, 2 nos habla, cuando leemos esta parte de la Escritura, recordamos, por ejemplo, la última semana, recordamos como la entrada triunfal a Jerusalén, el lunes, la maldición de la higuera, la purificación del templo, pero el martes recordamos que fue un día de controversia en el templo, muy de mañana, en el templo de Jerusalén, debate, persecución con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos. Un día de mucho debate, de tal manera que se llegó hasta el atardecer, cuando ya el Señor salió del templo y se dirigió al Monte de los Olivos, donde el Monte de los Olivos estaba al frente de donde se veía Jerusalén, donde se veía el templo, los edificios, donde el Señor, sentándose, dijo a los discípulos: ven el templo, ven los edificios, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Entonces hablaba de una destrucción. Y entonces los discípulos le preguntaron, le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? Hablando de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, que se cumplió la Escritura. Pero también habló de las señales antes de la venida de Él. Por eso se acercaron y dijeron: ¿y qué señal habrá de tu venida? Y entonces el Señor les dijo en el versículo 4, lo primero que les dijo es: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra, y oiréis rumores de guerra, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Escuche bien: nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Y os entregarán a tribulación y os matarán. Y muchos tropezarán. Pero
Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros serán aborrecidos por causa de la gente. El versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán. Versículo 12, por haberse multiplicado, el amor de muchos se enfriará. El que perseverare hasta el fin, será salvo. El 14 viene lo interesante, donde todo nos interesa. Pero este evangelio del reino será predicado a todas las naciones, a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿A qué se refiere del versículo 3 al versículo 14? Escuche bien. Aquí se habla de convulsiones de la naturaleza, convulsiones nacionales y sociales. Se habla, bueno, ahorita vamos a tocar esta parte. Entonces, cuando hablamos convulsiones de la naturaleza, nos referimos a terremotos. Esto ya el Señor lo dijo hace 2000 años, y se ha venido a través de los cientos de años se vienen cumpliendo. ¿Qué pasa cuando hay terremotos? Cuando hay tsunamis, cuando hay desastres naturales. Bueno, ¿qué causa todo eso? Pestes, hambres. Pero también cuando se habló cuando se habla de guerras, ¿qué causan las guerras? Y eso ha venido sucediendo a través de los cientos de años, porque el Señor Jesús lo dijo y se tiene que cumplir. ¿Qué causa? ¿Cuál es el problema? Pestes, epidemias, hambres. Entonces, todo eso no es nada nuevo, todo está escrito en la palabra de Dios. Entonces, acontecimientos espirituales. El Señor ya había dicho que se levantarían falsos profetas, falsos cristos. ¿A qué se está refiriendo? Que a través de los cientos de años se han levantado muchas religiones, falsas sectas. Entonces, cuando hablamos de falsas sectas, falsas religiones, sistemas políticos que están en contra de Dios, sistemas religiosos que están en contra de Dios, esto quiero decirles, amados hermanos, que no es nada nuevo. Todo esto ya el Señor lo había dicho. Entonces, quiero seguir compartiendo de lo que realmente está sucediendo actualmente. Esto no es nada nuevo, no tenemos que ignorarlo nosotros los cristianos. Pero también hay promesas. ¿Cuáles son las promesas? El Señor dijo en Isaías 41:10, dijo: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, yo soy el que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, hermanos, no importa cuál sea la problemática, también el Señor dijo, escuchen bien: joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hermano, todo está a nuestro favor, y le damos gracias a Dios, y no tenemos que temer de nada. Bueno, hermanos, también queremos entretejer con esta parte de la Apocalipsis, entretejer con Mateo 16:19. Escuche bien lo que dice Mateo 16:19. Aquí hablamos, en esta parte de la Escritura hablamos de responsabilidad. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro en Cesarea de Filipo? Le dijo: y a ti te daré las llaves del reino, el reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cómo se entiende esto? Y luego en el versículo 20 dice que Jesús
mandó a sus discípulos que no dijeran nada a nadie, porque no había llegado el tiempo. Lo primero que tenía que hacer el Señor es ir hasta la muerte de cruz, padecer, ser crucificado, ser muerto, ser sepultado, pero al tercer día resucitar. Ahora, eso es lo que le estaba diciendo Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significaban las llaves? El Evangelio, sencillamente. Y sabemos que en el libro de los Hechos hay 2 mensajes de Pedro. ¿Cuáles fueron los mensajes? Una vez que en el día de Pentecostés, que se estableció la iglesia, cuando el Señor Jesús, después de haber resucitado, Él se fue, pero dice que regresó en el Espíritu Santo, y todos lo sabemos, en el día de Pentecostés, y así es como inició la iglesia del Señor. De tal manera que ese tiempo, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, cuando se oyó un fuerte ruido, un fuerte estruendo, todos los habitantes de Jerusalén llegaron, donde habían esos 120 que habían esperado la promesa del Espíritu Santo que el Señor Jesús había dicho, y ahora se estaba cumpliendo, porque estaba escrito en el libro del profeta Joel. Ahora se estaba cumpliendo. ¿Qué pensaron los habitantes de Jerusalén cuando llegaron y los vieron? Que estaban ebrios, estaban borrachos. Pero Pedro ahora ya no era el Pedro cobarde, ahora era un Pedro diferente, lleno de autoridad en el Señor Jesucristo. Se levanta y le dijo: varones, estos no están ebrios como ustedes lo suponen, mas como está dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi Espíritu. ¿Qué pasa? Él se levanta, empieza a hablar, y tan solamente en ese día da el mensaje del Evangelio y se convierte en 3,000. ¿Qué pasa con el segundo mensaje? Se convierten 5,000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al predicar el Evangelio abrió la puerta, porque solamente cuando hablamos del Evangelio estamos hablando del Señor Jesucristo, y todos sabemos que solamente en Él hay perdón de pecados. Por eso es: todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera usado las llaves, no hubiera usado el Evangelio? Nadie sería salvo. Pero qué maravilloso que en 2 mensajes se convirtieron 8,000. Ahora nos toca a nosotros. El Señor ya le tocó, los apóstoles ya les tocó, ahora a nosotros nos toca la iglesia. Responsabilidad. Entonces, eso es lo que quiere decir Mateo 16, 19, 20. Sencillamente que tenemos que predicar el Evangelio. Pero una de las cosas que no debemos de temer es hablar. ¿Por qué, hermanos? Porque eso del cristianismo no solamente es conocimiento, sino también revelación. Por eso estamos tocando el punto de Apocalipsis, revelación. ¿Por qué, hermanos? Porque nos acordamos cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, en San Juan 16, 12, que dijo: muchas cosas tengo que decirles, pero aún no las podéis entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber y aún las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando hablamos de hijos de Dios, de cristianismo, hermanos, estamos hablando de revelación, no solamente de conocimiento, también es de revelación. Lo que dijo también el apóstol San Pablo, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10, ¿qué dijo? Él dijo: y Dios, a nosotros nos la reveló Dios por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Hermano, para poder conocer al Padre, el Hijo, solamente el Espíritu Santo nos lleva
a conocer, porque esto es revelación. Entonces, gracias a Dios porque estamos donde tenemos que estar todos. No importa, hermanos, lo que venga, pandemia, guerras, no importa lo que vengan, persecuciones, crecimiento de maldad, ese es el punto que tocamos, eso no importa. Estamos confiados de que el Señor no solamente está en nosotros, sino está con nosotros. Entonces, hermano, solamente el Señor nos pide dos cosas. ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide? Que nos esfuercemos y que seamos valientes. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y entonces, hermano, ¿qué más les puedo decir? Yo creo que ser cristiano es lo más hermoso, es lo más bello que puede existir en esta tierra. Yo me acordé del Salmo 73, el versículo 24-25 que dijo Asaf, que dijo: me has guiado según tu consejo, me recibirás en gloria. Y luego dijo: ¿a quién tengo yo los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo otra cosa aquí en la tierra que no seas tú. Amados hermanos, ¿qué más les puedo decir? Esto es maravilloso. El cristianismo es lo más bello. Gracias a Dios ya tenemos años sirviendo al Señor, experiencias muy maravillosas como predicar aún hasta en los autobuses, predicar en las calles, y solamente cuando uno humanamente le da a uno miedo, pero cuando viene el Espíritu Santo y nos dice: hazlo, lo tenemos que hacer. Y créanme, hermanos, que se nos quita el miedo, se nos quita el temor, y le damos toda la gloria al Señor, porque cuando vemos que cuando compartimos, predicamos la palabra de Dios, ya sea en un autobús, ya sea en la calle, ahora en la iglesia, al principio como que nos ponemos nerviosos, pero poco a poco el Espíritu Santo va tomando el control. Y hermanos, el primero que es bendecido es el pastor, es el predicador, pero también ustedes. Entonces estamos donde tenemos que estar. Hermanos, muchos sistemas políticos, sistemas religiosos, hermanos, muchas sectas han querido cerrar el reino de los cielos, así como los fariseos, los saduceos, que en lugar de convertirse al Señor se volvieron a la hipocresía, quedaron descartados, hermanos, se perdieron, pero nosotros no tenemos que perdernos. Estamos donde tenemos que estar. Entonces, amados hermanos, que esto sea una bendición para ustedes. Y hermanos, muchas gracias por la invitación que ustedes me han hecho. Yo solamente quiero culminar dándole gracias a Dios, dándole gracias a Dios por la vida del pastor Víctor Fortanel, un hombre de Dios, y yo siempre he dicho, un hombre que donde quiera que llega es una bendición de Dios para la iglesia, un hombre con mucho carácter, un hombre, lo conozco, y con carácter, con credibilidad, hermanos, y donde quiera que llega, la iglesia es muy bendecida por Dios, y gracias por gracias por el ministerio que Dios le ha dado a él. Entonces, ámenlo, oren mucho por él, por su familia. Y pastor Víctor Fortanel, muchas gracias por la invitación. Que Dios me los bendiga, que Dios bendiga a nuestro hermano Abel. Muchas gracias, hermano. Entonces, eso es todo lo que les puedo decir. Que Dios les bendiga. Agradecemos a Dios por el pastor Manuel Arce, que nos acaba de predicar la palabra de Dios. Deseamos para su vida y para la de su familia que Dios lo siga bendiciendo. Gracias, pastor Manuel Arce. Y vamos a
seguir invitando a todos los niños para que participen en su culto infantil. Papá, mamá, apoya a tus hijos para que participen en este culto. Recuerden que se está realizando cada 15 días. El culto infantil es cada 15 días. Así es que apoyen a sus hijos, papás, para que participen del mismo. Vamos a tener la oración por los hermanos y hermanas que cumplieron un año más de vida. Damos gracias a Dios por la vida de Camila, que Dios le ha permitido cumplir un año más de vida. Dios te bendiga, Camila, y sigue confiando en Él. No tengo más conocimiento de otros hermanos, pero Dios lo sabe, ustedes lo saben, y en este momento comenzamos la oración. Inclinen su rostro, por favor. Señor y Dios, en esta hora te damos muchas gracias por la vida de Camila, ya que por tu misericordia y amor ha cumplido un año más de vida. Y Padre, yo sé que es motivo de gozo para ella y para su mamá, para su hermana, y qué bueno que como familia se gocen, como familia se unan para darte gracias, y que también sepan que los tenemos presente en nuestro corazón, y en esta hora oramos por Camila. Que tú la sigas bendiciendo, que tú la sigas ayudando y que tú la sigas ayudando en su crecimiento diario. Sigue estando con ella, Padre Santo, y que tu misericordia siga estando con ella también. Gracias, Señor, por los demás hermanos y hermanas que han cumplido un año más de vida. Y, Señor, que ellos sean agradecidos, den gracias a ti en oración, y que te alaben, te exalten, te bendigan. Y que tú, mi Dios, sigas teniendo misericordia de ellos, los sigas sosteniendo, les sigas bendiciendo y sigas poniendo tu paz sobre cada uno de ellos. Los ponemos en tus benditas manos y gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Amén.